recorte del libro del Génesis. Ahí está la palabra Bereshit, que es en el principio, sobre la cual vamos a hablar un montón. Ahí dice Génesis, capítulo 1. O sea que estamos con el Génesis 1:1. Si nosotros queremos ir a los principios de la creación, tenemos que elegir la primera palabra del Génesis. Es como si dijéramos, bueno, ¿dónde empieza el principio del principio? Y vamos a elegir la primera palabra del Génesis, cuya pronunciación en hebreo es Bereshit, y que está traducido en nuestros textos como en el principio. Entonces tomamos esta palabra y vamos a hacer el siguiente juego. Lo que viene ahora es un jueguito didáctico que surge de estas palabras. Esto es un viejo libro de la Cábala que dice lo siguiente. Al principio las letras estaban ocultas. Lo dice también en forma poética y bella. El santo, bendito sea, las contemplaba y se regocijaba con ellas. Esto nos dice el libro del Zohar. Al principio las letras estaban ocultas. El santo, bendito sea, las contemplaba y se regocijaba con ellas. Y fíjense lo que nos dice el Evangelio de San Juan. Y ahí salimos de un texto que, relacionado con el Antiguo Testamento, a otro, un gran texto del Nuevo Testamento. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Entonces, insisto, como un jueguito, mandé las letras de la primera palabra hacia el mundo de lo suprasensible, hacia el mundo de lo espiritual, al mundo espiritual. Y las hago a ir que el Creador se regocije con ellas. Esto es el PowerPoint. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, tranquilamente, vamos a ir encarnando una por una las letras de nuestra primera palabra, porque estamos intentando buscar con nuestro pensamiento los orígenes primigenios. Entonces, en esta primera letra de la primera palabra, algo nos debe ser informado. Y esta es entonces la primera letra, y está la primera letra de la primera palabra. Letra Bet. En idiomas antiguos, las letras tenían nombres. Hoy en día, nosotros a la letra B, que es esta misma, le decimos B. Hasta el idioma griego, las letras conservaron un nombre que las representaba. Nosotros conocemos la beta, que deriva de esta bet. Y los antiguos sabios hebreos le llamaban a esta bet la gran bet. ¿Por qué le llamaban la gran bet? Porque ustedes la ven ahí en todos los textos de la Biblia original hebrea. Ustedes encontrarán con que esa letra bet es más grande que el resto de las letras. Esto no es porque se inicia, como nosotros a veces que hacemos más grande la letra para iniciar el renglón. No es por eso, sino que hay un significado oculto en que esa letra sea más grande. Hay otros momentos, ojalá podamos compartir algo de eso. Sí, vamos a compartir algo en donde hay letras que son más chiquitas y que también eso tiene un significado. Entonces los sabios le llamaban a esta bet, a la primera, la que inicia el camino del Génesis, la gran bet. ¿Qué tenemos que hacer ahora? La técnica que hemos aprendido hace 10 minutos atrás, 5 minutos atrás. Pasar esto a nuestra tablita. Y nos encontramos con que la bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. Seguramente sabemos que la primera es la Aleph, famosa letra. La segunda es la bet. De allí derivan la alfa y la beta posteriores del alfabeto griego. O sea que a la gran bet le podemos llamar el gran 2 también. ¿Y qué significa que la Biblia empiece con el número 2? Le pedimos a Steiner que nos tire una pista. ¿Y qué nos dice? El mundo del 2 es el mundo de la manifestación. Todo se manifiesta a partir del 2. No existiría
la creación si no fuera por el dos. ¿Qué significa esto? Simplemente femenino, masculino, cielo, tierra, bien, mal. Todas las dualidades son las que permiten que algo se manifieste. No hay energía eléctrica si no hay un positivo y un negativo. El mundo solo se manifiesta a partir de lo dual. Es decir, esta primera letra de la creación nos está diciendo el dos permite la manifestación. No hay manifestación posible sin el dos. Goethe, que ha nutrido el saber antroposófico, le llama dicotomización orgánica, en donde vemos simplemente que para el nacimiento de una planta hay una fuerza que se dirige hacia la tierra y una fuerza que se dirige hacia el cielo, ¿sí? Esto es el gran dos, primera letra del Génesis. Steiner nos dice en un texto, La fisiología oculta: ya la figura física humana, tal como aparece en el mundo exterior, en el fondo consiste de una dualidad. Y para penetrar en las profundidades de la naturaleza humana es absolutamente necesario ser consciente de que ya el organismo humano, por su forma y configuración, representa verdaderamente una dualidad. El libro, en el primer capítulo lo dice, ¿no? Ya el libro Fisiología oculta, en donde Steiner nos enseña otra manera de comprender la fisiología humana, nos invita a tener en cuenta que para poder comprender el libro necesitamos conocer que la naturaleza humana es dual, ¿sí? No importa a qué se refiere exactamente, pero sí, en nuestro caso, sí importa obviamente, pero en nuestro caso nos importa que nuestra constitución humana tiene que ver con este mundo de la dualidad. Y tenemos aquí algo sobre lo cual trabajamos mucho en la antroposofía, que es la imagen del punto y la periferia, en donde hay una fuerza, igual que lo que veíamos recién en la dicotomización orgánica. Hay una fuerza que se dirige hacia lo expansivo y hay una fuerza que se dirige hacia lo contractivo, hacia la periferia y hacia el punto. Así estamos todo el tiempo. Nuestro corazón está todo el tiempo haciendo esto, latiendo hacia la diástole, hacia la sístole, hacia la diástole, hacia la sístole. Esto tiene que ver con el mundo del dos. También nuestra respiración es dual. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Steiner nos da una meditación con respecto a esta imagen de punto y periferia, precisamente para el amanecer y para el anochecer. Y nos dice, nos enseña a meditar: en mí está Dios por la noche, con estos colores imaginativos. Yo estoy en Dios por la mañana, ¿sí? Es un trabajo meditativo que tiene que ver con esta imagen de punto-periferia, ¿sí? O sea que, insisto con esto, un concepto aplicable a la práctica, ¿sí? Tenemos en otra cultura oriental la imagen de lo dual, ¿sí? El yin y el yang. Pero, y ahí tenemos la Bet nuevamente, pero los sabios que estudiaban el texto bíblico tenían que hacerse una pregunta cuando se encuentran con esta gran Bet, la primera del texto. ¿Por qué no empieza el texto bíblico con la Aleph, que es la primera letra? Siendo que la Bet es la segunda letra. Una respuesta ya la tenemos. Estamos hablando del mundo de la manifestación, porque lo que nos es descrito en el Génesis es el mundo de lo manifiesto. Pero entonces, dicen los sabios, debe haber existido antes otro mundo, previo al de lo manifiesto, un mundo inmanifiesto, un mundo inasible, el mundo de la Aleph, al cual no accedemos a través de los sentidos. ¿Y qué es el mundo de la Aleph? En nuestro cuadrito, el mundo del uno. ¿Y qué es el mundo del uno? ¿Qué es el uno? El todo. Lo indivisible
El 2 es divisible, el 1 es indivisible. El mundo de la totalidad, en donde solo vive la unidad. Entonces, con una sola letrita, porque hasta ahora vamos con la primera letra del Génesis, nos hemos encontrado con algunos secretos. Vivimos en el mundo de lo dual, todo está regido por lo dual, por la Bet, por la gran Bet, por el gran 2, y venimos de un mundo de unidad absoluta e indivisible, el mundo del todo, al cual no accedemos con nuestros sentidos. El mundo del 1 es aquel del que venimos, el mundo del 2 es aquel en el que estamos. Venimos de la unidad, vivimos en la dualidad. ¿Me van siguiendo? Y tenemos en esta imagen del Tao, del Yin y el Yang, esta dualidad y búsqueda de la unidad, permanente unidad, dualidad, como una dialéctica que vive permanentemente y que tiene que ver con esta dialéctica simplemente de la primera letra del Génesis. Y ahora vamos a hacer algunos avances en esto, porque dijimos que venimos del mundo de la Aleph, esta es la Aleph, y llegamos al mundo de la Bet. Si nosotros juntamos la Aleph con la Bet, se forma una palabra en hebreo, que es la palabra Ab. ¿Alguno sabe lo que significa Ab? Padre, exactamente. Decir Ab es decir Padre. O sea que en esta dialéctica de la unidad y la dualidad se forma el Padre. ¿Y qué más se forma juntando la Aleph con la Bet? Aleph Bet. ¿Qué significa Aleph Bet? Pueden, ustedes pueden. Alfabeto. El alfabeto se forma por la unión de la Aleph y la Bet. ¿Y qué es el alfabeto? La totalidad de las letras. El verbo. Pareciera aquí que padre, verbo, alfabeto, Aleph, Bet son lo mismo. Así se inicia el Génesis. Seguimos. Tenemos que leer toda la Biblia letra por letra. No sé si vinieron con tiempo. Nos va a llevar un rato, pero vamos con la segunda letrita que la vamos a hacer encarnar de a poquito. Así avanzamos porque si no... Ahí aparece la segunda letra, la R. La primera era la B, la segunda es la R. Y ahí dice una palabra que es bar. Se forma una palabra con las primeras dos letras. Hijo significa bar. O sea, que de la Aleph a la Bet se forma la palabra padre y con la segunda letra se forma la palabra hijo. Con las primeras dos letras del Génesis ya tenemos armado una especie de gran binomio que algún significado seguramente tendrá a lo largo de todo el Génesis, que es esta relación entre el Padre y el Hijo. Alfabeto, Hijo, alfabeto, Padre. Seguimos, vamos a avanzar un poquitito más rápido ahora. Y llega la tercera letra, que ya la conocemos. Ahí está la tercera letra. La Aleph, tercera letra del Génesis. Estamos reescribiendo el Génesis, ¿sí? Es como si esta estructura, esta conformación del libro, al cual evidentemente, el cual evidentemente tiene características particulares, reescribiéndolo letra por letra, adquiriera un nuevo significado. Y esto es absolutamente así.
armamos una nueva palabra con la tercera letra, y es la palabra bará. También, perdonen, porque acá me estoy dando cuenta ahora, no está en las diapositivas. Si acá dice bar, ¿qué significaba? Y acá dice alef, podríamos leer esas tres letras como hijo de la alef, lo cual pareciera que tiene alguna coherencia con lo que dijimos antes. Pero ahí dice la palabra bará, que significa creó. Yo acá voy a acercar el texto porque quiero que lo vean bien lo que acontece aquí. Esas tres primeras, esta es la primera palabra, Bereshit, que tiene 6 letras, que significa en el principio. Ahí deberíamos leer en el principio, y esta es la segunda palabra, en el principio creó. Acá está nominando a la divinidad, de la cual después vamos a hablar bastante. Pero si ustedes se fijan, las primeras 3 letras coinciden con las de la segunda palabra. Son las mismas. Simplemente que la bet acá es la gran bet y acá no. O sea que ya con las primeras 3 letras se forma la palabra creó, la palabra que hace mención a la creación. Y acá, no, estoy yendo marcha atrás, perdón. Esto ya lo mostré, esto ya lo mostré. Ahí está. La palabra creó. Que además tiene otros significados que son ordenó, organizó, sanó. Porque la raíz, y ahora vamos a hablar un ratito de esto, de esta palabra creación, es la misma raíz que la de la palabra salud. En hebreo decir creación y decir salud es lo mismo. Están conformados por las mismas letras. También ordenar y organizar. O sea que la creación adquiere otras cualidades, como la del orden, la de la organización y la de lo sano. Y ahí mando la alef y la hago volver simplemente para que recordemos que esta tercera letra es la misma de la cual hablamos antes. Y acá les tengo que presentar a una persona que probablemente no conozcan, yo no lo conocía hasta hace poquito tiempo, pero que fíjense lo que nos dice, ahora les voy a hablar de quién es. Ya por la vestimenta se imaginan de qué época es, pero les voy a decir quién es. He tenido ocasión, dice este sujeto, de buscar la verdadera etimología de este verbo, o sea, el verbo de la creación, crear, y he probado que significaba sacar de un elemento desconocido, hacer pasar del principio a la esencia, volver a uno mismo el que ha sido otro, etc. No importa tanto lo que está diciendo el contenido. Lo he derivado del signo del movimiento propio R unido al signo de la acción interior B. No importa el contenido, insisto, lo que le quiero mostrar es algo que tiene que ver con una metodología de estudio, porque el contenido es complejo. Este señor se llama Antoine Fabre de Olivet. Nació en Francia 1767-1825, fue un escritor y político de origen occitano, no conocía ese nombre occitano salvo por el famoso perfume. Fue polifacético, erudito y humanista, traductor de los clásicos al francés, fue jacobino, miembro del directorio, autor en francés de obras se retiró de la práctica política con la llegada al poder de Napoleón. Era un erudito. Me llamó la atención los años en los que vivió, 1767-1825, y estas fueron algunas de las biografías que exploré que vivieron más o menos para la misma época. Se parece el trajecito a San Martín, ¿no? Fíjense, ¿no? Una época en la cual nosotros, que solemos estudiar bastante a Goethe, y acá tenemos a Hahnemann también, que fue quien nos trajo la homeopatía, en donde había una búsqueda de lo que era la observación pura de los fenómenos. Esto ha sido parte de todo lo grande que nos ha legado Goethe. ¿Qué significa observar con pureza los fenómenos?
no a través de un juicio previo, sino acercarnos a determinado fenómeno, sea una planta, sea un ser humano, sea una obra de arte, sea un texto sagrado, como en este caso, y observarlo fenoménicamente, sin un prejuicio. En este caso, ¿cuál es la forma de una letra? ¿Qué significado tendrá esa forma? Este es el estudio que ha hecho este hombre, Fabre de Olivet, con características, puse ahí siguen las firmas porque realmente era una época evidentemente prolífica de determinados grandes seres que han dejado huellas en la humanidad. Estos son sus dos textos que conozco y que tienen que ver con una búsqueda que hizo esta persona que no provenía de una búsqueda religiosa, y por eso también lo elegí para este trabajo, porque no había una intencionalidad de mostrar nada en lo que él creyera previamente, sino que su búsqueda era realmente una búsqueda científica. Recuerden el título de esta charla, Estudio Científico Espiritual del Texto Bíblico. Este señor hacía un estudio científico espiritual del texto bíblico. ¿Y él qué hizo? Se planteó lo siguiente: quiero buscar el origen, era un filólogo, un estudioso del lenguaje, quiero encontrar el origen de la palabra, de dónde surgen las palabras. Y él descubrió en esta búsqueda, sabía gran cantidad de idiomas, él descubrió en esta búsqueda que había 3 idiomas que estaban reglados o legislados, no sé cómo llamarle, por leyes superiores, arquetípicas. Estos eran el idioma hebreo, el idioma chino y el idioma sánscrito. Estos 3 idiomas estaban nutridos, construidos, creados a partir de leyes espirituales. Esto es lo que dijo este señor Fabre de Olivet, que puede quedar así como un concepto abstracto, realmente abstracto, si no fuera porque el trabajo que hizo él fue un reestudio de la gramática hebrea bíblica. Refuerzo este concepto hebreo bíblico, porque, por ejemplo, no es el hebreo que se habla hoy en día en Israel, que se ha transformado en un idioma moderno. Esto es el idioma en el cual fue escrita la Biblia. Obviamente es similar, pero la estructura del hebreo bíblico, que fue la que estudió este señor, no es la del hebreo moderno, actual. Tiene diferencias. Entonces él encontró en esta búsqueda que había que reestudiar la gramática y crea una gramática nueva él a partir de su búsqueda y de su estudio, una gramática científica. Y así lo que hace es traduce con su modelo gramático los primeros 10 capítulos del Génesis. ¿Se ve allá, Lidia? Porque si la columna te tapa... ¿Se ve? Ah, bueno, no, pero tienes que ver, ¿eh? Lo que hizo en esta búsqueda fue traducir con su técnica gramática los primeros 10 capítulos del Génesis, y se encontró con una descripción a la cual le llamó la cosmogonía de Moisés. Se encontró que a partir de esta traducción aparecía la cosmogonía, que es decir, cómo fue creado el mundo. Son textos realmente complejos, pero lo que quiero compartir con ustedes, insisto, es la técnica, ¿sí? La técnica, porque es una técnica científica. ¿Qué hace este señor? Lo siguiente, dice así: la palabra bar, que es la que estamos analizando, considerada como raíz primitiva, no significa tan solo un hijo. Recuerden que dijimos que era hijo, pero desarrolla la idea general de toda producción surgida de un ser generador. ¿Qué hace este señor? En lugar de quedarse con esto significa hijo, profundiza en el origen de la palabra y descubre que el significado es mucho mayor, es un significado fenoménico. Lo que la palabra nos muestra es toda producción surgida de un ser generador. No es lo mismo que quedarnos con hijo.
¿sí? En todo caso, hijo es una forma material, una forma en la cual se materializa toda producción surgida de un ser generador. ¿Se entiende? El signo R, cuando es simplemente vocalizado por la vocal madre Aleph, está analizando la palabra, como en Or, luz, no importa, se aplica el elemento inicial cualquiera que sea y bajo cualquier forma que pueda ser concebido. Principio etéreo, ígneo, aéreo, acuoso o terrestre. Ahora les voy a explicar. El signo B es el símbolo paternal por excelencia. Así pues, el elemento inicial, cualquiera que sea movido por una fuerza interior generante, constituye la raíz para el sustantivo y el verbo analizado. ¿Qué hace este señor? Algo increíble. Analiza cada una de las letras en su significado inicial, en su significado, cada letra tiene un significado fenoménico y las une y a partir de allí explica lo que significa la unión de las dos letras como un fenómeno viviente, no ya como una palabra que me sirve para intercambiar con el prójimo por una especie de convención en la cual esto significa lo otro. ¿Se entiende esto? Él está hablando de la construcción de una palabra que tiene que tener un relacionamiento directo con el significado de la palabra. Es decir, significado aquí y significante están articulados de manera perfecta. Y este es su libro, en el cual, ahí está la palabra bar, BR, y acá describe, insisto, no importa exactamente lo que nos está diciendo, me interesa que vean lo que es un estudio científico. ¿Qué hace él? Lo que leen acá son todas las combinaciones de letras posibles. Es decir, uno lee este libro de gramática y se encuentra, si fuera en castellano, ¿cómo lo diríamos? ¿Qué significa AA? ¿Qué significa AB? ¿Qué significa AC? AD? ¿Se entiende? Eso, el libro este manual, gran manual, tiene todas las combinaciones de las raíces de todas las palabras en hebreo bíblico original. Y acá encontramos bar, en donde él desarrolla exactamente lo que significa bar a partir de este estudio. ¿Se entendió esto? Es muy importante. Les quiero transmitir esto porque realmente es algo único como modelo de análisis, ¿sí? Le da potencia al signo. ¿Qué es el signo? El símbolo. Cada letra es un símbolo con una potencia. Vamos a seguir avanzando igual en esto. La unión de los dos símbolos genera un fenómeno viviente. Ese es el verdadero significado de la palabra. Entonces allí ya no hay interpretación arbitraria de lo que eso está significando, sino nos está mostrando un fenómeno que está detrás de la palabra. Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Perdón. BR, en estilo jeroglífico, es el radio del círculo del cual nace la circunferencia de la que es la medida. Fíjense cómo él lleva la comprensión de las palabras hacia lo geométrico, una creación potencial, un fruto cualquiera, es decir, hace un estudio lo suficientemente profundo como para que no quede en lugar a dudas de que su traducción de lo que la palabra significa es la correcta. Ahí puse de nuevo la palabra bará, la letra bet, y dice este señor, separé la primera letra, este carácter pertenece a la clase labial, digan B. B. ¿Que les queda alguna duda? Esto también es científico, nosotros pasamos por alto esto. La B es una letra de carácter labial, necesitamos los labios para decirla. Como imagen simbólico representa la boca del hombre, su habitación, su interior. Usado como signo gramatical es el signo paternal y viril, el de la acción interior y activa. Vamos a seguir con esto. Otro texto de una grande también, Annick de Susenel, que todavía vive. Úrsula, ¿lo conoces este texto? Sí, ¿no? Annick de Susenel, simbolismo de las letras hebreas, que trabaja, es contemporánea nuestra. Fíjense cómo analiza una letra. La letra B tiene su origen en la palabra bait, que significa la casa. Esta palabra en hebreo significa la casa. El jeroglífico egipcio
se fue a estudiar el origen de la letra Bet y por qué se dice que la Bet significa casa. Recuerden que estamos hablando de la primera letra de la creación. La Bet, la primera letra de la creación significa casa. ¿Qué estaba siendo creado? El jeroglífico egipcio diseña el plano de una casa abierta por la parte delantera. Este es el jeroglífico egipcio de la Bet. Luego viene un idioma posterior que es hebreo del Sinaí, en donde se corre allí la puertita de la casa. Luego viene un idioma posterior, está evolucionando en el tiempo cómo fue migrando la letra, el jeroglífico. Ese idioma se llama proto-canaánico. Luego un idioma conocido como estela de Mella. Son distintas variedades del hebreo, pero la estela de Mella fue una piedra que se encontró, data de esta época, se encontró no hace tanto tiempo, pero data de esa época, no recuerdo si fue para 1950 y pico que se encontró, y en donde apareció un alfabeto que se le llamó estela de Mella, y en donde la letra del proto-canaánico evolucionó la misma letra hacia esa forma. Luego viene el griego arcaico, que le agregó esas características a la letra B. Estamos hablando de la letra B, estamos analizando la primera letra de la Biblia. Hasta el griego tardío que hizo eso, que es nuestra letra B, la beta. El hebreo conservó la imagen de la casa, con la puerta abierta hacia este lado. El hebreo cuadrado guarda el diseño de la casa ampliamente abierta sobre el costado izquierdo. La casa, por su forma y finalidad, es la que recibe. La Bet es esencialmente símbolo de receptividad. La Aleph es emisor, la Bet es receptor. Nos dice Anik de Susenel, estudiosa también del simbolismo de las letras. La Bet, casa del Aleph, interpretación de ella ahora, es toda la creación. Misterio de la creación, dice ella, llamada a germinar a su creador, a traerlo al mundo con el fin de ser integrada en él, de ser desposada por él. También acá está hablando de la dialéctica entre Aleph y Bet, creación y creador, creación y creador. Un libro antroposófico de Alfred Baur, que desarrolló una filosofía y una técnica que se llama quirofonética, que tiene que ver con la emisión de la palabra. Poderoso libro, en donde nos habla de este fonema. Estamos profundizando por otra vía esta primera letra de la Biblia. Ya salimos un poquito de los números y estamos en lo fonético. Equilibrio entre presión respiratoria y presión articular. Cuando nosotros queremos pronunciar la B, se produce un equilibrio entre una presión de la respiración y una presión de la articulación mandibular. B, para poder decirla. B. Es una cualidad propia de esta letra. Cada letra tiene su forma fonética. Y él recomienda en determinadas enfermedades o patologías la utilización de este fonema. Esto es una técnica. Steiner, en el mismo libro del Génesis, con otra tapa a la que puse antes, nos habla también de la Bet y nos dice, ¿está denso el tema o lo pueden ir siguiendo? Si se agotan un poquito me dicen, Por su carácter sonoro, por todo aquello que suscita en el alma el contacto con el símbolo que corresponde a nuestra B, Bet, suscita algo que podemos visualizar. Nos dice Steiner que con la B nosotros podemos visualizar una esfera vacía de grandísimas dimensiones y nosotros mismos dentro de ella recibiendo rayos centrípetos procedentes de todos los puntos en su cara interior. Esto es lo que nos dice Steiner, que nosotros podemos visualizar al pronunciar la letra Bet. Una gran esfera como rayos centrípetos que confluyen en nosotros.